Bueno, ya estamos ya en la segunda canción de nuestras 5 primeras canciones de gaita. Esto ya se empieza a animar, ¿vale? Pues vamos a ver la canción de En Oviedo no me caso. Canción, como os decía en el vídeo anterior, de donde estábamos revisando la primera canción entre Do y Fa, que habíamos hecho de la Marchina d'Entamu. Estamos ahora mismo en la primera canción que hicimos una generación de gaiteros en el Baby Boom, años 2000, que era En Oviedo no me caso, mayormente porque se había publicado en un libro de metodología de gaita asturiano llamado el Dayures, que se hizo en los años 90. El Dayures es casi fue el método de cabecera de aquella época, cuando de aquella se empezaba ya a organizar un poco los estudios un poco más formales de la gaita, y macho, nos tocó a todos esta canción. Es una canción tradicional asturiana. Al final, esas melodías se convertían siempre en canciones del día a día de la gente, ¿no? En este caso, pues un casamiento, ¿no? Para esta canción hay que sumar una nota nueva, va a ser la nota sol. En este caso la pongo aparte porque empezamos muy bien, empezamos a utilizar la mano izquierda. Hasta ahora veníamos utilizando la mano derecha para tocar lo que era la gaita, la flauta, simplemente una de las dos partes del hemisferio. Si os dais cuenta, ahí os estuve troleando un poco para que no tuviésemos esos saltos de intercambio de manos. Entonces aquí vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Con la nota sol. La nota sol sería utilizar solo un dedo, sería utilizar la mano izquierda, uno de los primeros dedos que vamos a empezar a utilizar, y habría que sumarlo a lo que estamos haciendo. Entonces vamos a repasar qué postura es la nota sol. La nota sol sería así, ¿vale? Ya veis que hay que levantar el dedo. Siempre tengo un problema con los dedos, ¿vale? Esto, igual que mi hija de 6 años lo dio a aprender muy bien, yo no sé qué pasó aquel día en clase. Eso sí, pues soy capaz de recordar 100 canciones o lo que sea, pero no soy capaz de acordarme de los nombres de los dedos, ¿vale? Esto es el meñique, esto es el anular, corazón, índice, y el dedo gordo, que es el pulgar, ¿no? Pues vale, pues entonces hay que levantar el dedo anular, ¿vale? Es el dedo que tenemos que levantar para hacer la nota sol, dedo anular de la mano izquierda, ¿vale? Como veis, tengo que pararme a pensar cómo se llaman los dedos, porque yo no sé qué pasó aquel día, que seguramente estaba atendiendo otra cosa. Vale, pues empezamos a hacer un par de ejercicios con la nota sol, y justo después empezamos con la canción de En Oviedo no me caso. Vamos para allá. Vale, vamos a repasar las notas de la gaita asturiana otra vez para ver bien el sol. Y ahora mismo estamos viendo la nota do. Si recordáis, sería utilizar mano izquierda, mano derecha, todo tapado, salvo el dedo meñique de la mano derecha. Nota re. Si pensamos en subir un dedo, sería exactamente subir un dedo, ¿vale? La digitación asturiana, y lo vamos a ver ahora aquí en el mi, es una digitación barroca, ¿vale? Implica que los dedos se van a ir cerrando, bueno, mejor dicho, trabajamos siempre con dedos cerrados, salvo uno, más o menos, casi siempre, ¿vale? Es lo que habla de esa digitación cerrada que se llama barroca, y no es la abierta como podíamos tener en las flautas del colegio, ¿vale? Pues veníamos de la nota re, recordar que era levantar el dedo anular, ya me acuerdo de los nombres de los dedos, levantamos ese dedo del re, nos vamos al mi, ¿vale? El siguiente nota era el fa, y ahora está el cambio de mano, que venimos con el sol, que era lo que os decía, de levantar ese dedo, ¿vale? Venimos del fa y pasamos a sol. Fa a sol. Hay que tener cuidado en ese cambio de mano porque, vuelvo a decir, hay un cambio de coordinación entre los hemisferios, ¿vale? Puede costarnos un poco, pero no debería ser muy complicado. Pues seguimos ahora para poder tocar ya la canción de En Oviedo no me caso.
Vale, bien, pues después de este trabajo ya vemos que estamos ganando notas, que estamos ganando canciones, ir disfrutando, se me cae el micro, tenemos que ir disfrutando de este caminar de lo que es el descubrir la gaita asturiana, y poco a poco estamos viendo ya canciones y estamos cogiendo una metodología de trabajo, ¿vale? Es lo que tiene el enfocar el estudio del instrumento desde un punto de vista serio, y en mi caso profesional, porque llevo ya más de 20 años. Cuando uno dice más de 20 años y es padre, se da cuenta que el término joven empieza a temblar entre las pinzas de donde está colgado, ¿vale? Menos mal que creo que voy a ser juvenil el resto de mi vida, pero los números mancan. Pues eso, No Vidrome Caso, este es entre una de las canciones antológicas del mundo de la gaita, y cualquier persona que se precie de tocar la gaita asturiana, por exceso, por defecto, le toco esta canción sin lugar a dudas, ¿vale? Pues nada, seguimos en nuestro caminar de las 5 primeras canciones de gaita asturiana. Si queréis repasar la canción anterior, que era lo de la canción de Do a Fa, la Marchina Ventamu, pues recordad que este es el vídeo. Y si queréis pasar a la siguiente canción, que no va a ser canción, va a ser un ejercicio, vamos a empezar a hacer ejercicios para trabajar los dedos, ¿vale? Eso ya os lo explicaré en el vídeo, pero es muy importante hacer ejercicios. Y ya veis que estamos utilizando partituras, tampoco me metí mucho en el mundo de la partitura, porque veis que estoy utilizando también la digitación para que la podáis ver de manera sencilla. Y os explicaré en el siguiente vídeo por qué lo estoy haciendo así y por qué estamos haciendo un tipo de música que yo llamo música práctica, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y seguimos trabajando con la gaita asturiana.